Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Hernán del Villar para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar una vez más aquí. Gracias. Y hablábamos en el primer bloque, hoy se conoció hace unas horas el dato de inflación del mes de abril, que fue del 3,4%, bastante por debajo, ¿no? El 4,7% de marzo, pero sigue siendo una cifra elevada y acumula, ¿no?, para los primeros 4 meses del año un 15,6%. Bueno, ¿cómo ves este dato? ¿Crees que va a continuar cayendo en los próximos meses? El dato es positivo porque había una expectativa de un dato mayor, Sí. Y porque el mes pasado fue muy alto. Es el primer dato o el primer comentario. El aspecto positivo de la noticia. El aspecto positivo, la inflación es muy alta. Diría que el tema de la inflación, uno puede decir que es la peor performance del año en términos de datos macroeconómicos. Digamos, lo peor que se está comportando es la inflación. Sí. Más que el dólar, la actividad económica, lo que miró salarios, digamos, el tema de la inflación. Y esto, ¿cómo Se está comportando más peor de lo que uno esperaba a principios por eso, de año, digamos, ¿no? principios de año, hagamos un poquito de memoria, expectativas de inflación debajo de 30. Sí, sí. Hoy arriba de 40. Sí, Digamos, sí, ¿no? Ahora tomemos el REM, tomamos cualquier expectativa, ¿no? Entonces, ese es el peor. ¿Qué ha causado eso? Había una expectativa a principios de año que parte de la mejoría que uno esperaba en la actividad económica venía por el lado del consumo y venía por el comienzo de la recuperación del salario real. Esto casi no se está produciendo. ¿Por qué? ¿Porque no está aumentando los salarios? Sí. Lo que pasa es que la inflación está un escalón arriba de lo esperado. Entonces uno toma primer trimestre, para tener un periodo, donde nosotros hacemos un análisis de lo que llamamos la masa salarial real, la masa de ingresos de la población en términos reales, incluimos el crédito, etcétera, etcétera. Bueno, el aumento es positivo, 1,5%, pero bastante menor de lo que uno esperaba, ¿no? Y esto apenas empieza a recuperar el castigo del año pasado. Entonces tenemos un buen dato de inflación, sobre inflación muy alta y sobre el principal problema. Uno mira para adelante el resto del año, o digamos los próximos meses para ir al corto plazo, que el gobierno, cómo está razonando la economía, cómo está esperando. Primero, con la medida de posibilidad de ventas del Banco Central, Ahí está, un ¿no? tipo de cambio bastante calmo, tranquilo, poco más, poco menos, Tal pero vez el dato central, ¿no? un dato muy central. Y segundo, primer objetivo, inflaciones, yo diría, debajo de 3. Después apuntaremos a inflación debajo de 2 posiblemente. Por eso el aumento de tarifas, etcétera, etcétera. Esto parecería que la inflación podría ser un poquito menor en mayo. Ahí las estimaciones están en torno a 3,5. Y a lo mejor uno podría sí esperar, si nada pasa especial, por debajo del 3. ahí abajo de 3, ¿no? Entonces, esta es repito, miremos los objetivos, miremos un poco el panorama económico, no demasiadas expectativas ni en materia de actividad, ni de ingreso a la población, etcétera. Básicamente es bajar un escalón la inflación y que el tipo de cambio esté en un mercado calmo, sin grandes oscilaciones. El elemento clave, Hernán, para que la inflación continúe con esta tendencia descendente es, sin lugar a dudas, la contención del dólar. Yo creo que es así. Si miramos la inflación, la composición de la inflación, vemos la inflación núcleo, que fue estuvo un poco por encima de la inflación global. Y uno mira la núcleo de los últimos meses, bien alta, digamos, rebotó en 40, con el dólar tranquilo del primer trimestre rebotó en 40%, digamos, hoy. Entonces, el tipo de cambio hoy se está trasladando muy rápido, en forma muy inmediata a la inflación. Y en ese tema uno debería tener una expectativa, por lo menos en el corto plazo, yo diría positiva, digamos. ¿Por qué? Porque más allá de las expectativas, que todas las cuentas que hacemos sobre potencial dolarización de la economía, de activos en peso, etcétera, etcétera, ha aumentado la oferta potencial, Claro. que es el uso de reservas. Sí, tal cual. Tomemos las netas, son 20.000 millones de dólares, podrá ser un poco más, poco menos, podrán usar algo más, algo menos, debe haber algo acordado con el Fondo Monetario que no se conoce, pero digamos, cambió el potencial de oferta. Sí, y esto sí, me parece que es muy relevante. Pero Hernán, todo esto se da en un contexto donde la tasa de interés sigue por las nubes, ¿no? 71% o algún puntito ahí de baja, pero digo, ¿es sostenible mantener esta tasa de interés por tanto tiempo? Vos decías, bueno, hay que mantener el dólar más o menos quieto, estable. Ahora, si las tasas de interés vuelven a niveles normales, digo, normales por decir algo, ¿no? 40%, por lo menos en línea con la inflación, si querés, ¿a cuánto se te dispara el dólar? ¿No hay algo que está gestando ahí con la tasa de interés del 70%?
Yo creo que primero tenés el tema de la expectativa de inflación, ¿no? que eso está presionando un poco sobre los distintos activos. En estos niveles de tasas, sobre todo las tasas que tiene el gobierno, digamos, y acá pensemos que tenemos que hablar de dos tasas, ¿no? Tenemos que hablar los 70 de la LELIQ y tenemos que hablar de los 50 de la tasa que recibe el inversor. Sí. Digamos, ¿no? Ahí tenés ¿cuántos puntos? Un montón de 20 puntos, digamos, que se lo queda la banca, digamos. Está bien, tiene sus costos, ¿no? Tenemos todo el tema de los encajes, etcétera, etcétera, pero hay una porción ahí que no la recibe, digamos, el inversor. Y este es el dato. Uno mira las LEVAC de antes, del año pasado, etcétera. Bueno, la LEVAC la recibe el inversor. Entonces, cuando uno mira el tema del tipo de cambio, la tasa relevante es la tasa que recibe el inversor. Sí, digamos, no hay tanta discrepancia de alguna manera entre la expectativa de inflación y la tasa que hoy está recibiendo el inversor. ¿A eso te referís? ¿Eso querés remarcar? Y tenemos las inflaciones que teníamos, además, digamos, ¿no? Entonces, si vos agarrás en los últimos meses la tasa la BADLAR y la comparás con la inflación, está ahí, digamos, ¿no? Entonces, y esa es la tasa que recibe el inversor. Ahora bien, con un poco menos de inflación y un mercado de cambios como ante la mayor potencial oferta un poco más calmo, deberíamos esperar en el corto plazo algún sendero suavemente descendente. ¿Esto contra qué va esta tasa de interés? Más que con el tema del tipo de cambio, salvo que sea muy abrupto el cambio, yo creo que no hay tanta sensibilidad a la tasa de interés al tipo de cambio. Creo que el gobierno, el Banco Central va a tener en cuenta la tasa de inflación, ¿no? Esto va contra el crédito. Digamos, lo que estamos viendo, y uno casi no me acuerdo otro momento en el cual haya pasado eso, hace, digamos, 7 meses, 8 meses, 7 meses, si tomamos desde octubre, de caída nominal del crédito. Entonces, esa tasa alta, que va a una tasa activa parecida a la tasa de la LELIQ, digamos, eso va contra el crédito y restricción crediticia, digamos, ¿no? Y eso lo que entre otras cosas, lo que ha hecho es más oferta de dólares. ¿Por qué? Porque no es gente que va a hacer plazo fijo. Es gente que tiene que cancelar, prefiere, digamos, primero, que le cierran el crédito, tiene que cancelar su crédito, o que no quiere tomar tasas al 70% y vende dólares. Hoy tenemos una venta de dólares, así como hay una compra de dólares a nivel muy alto redondeando 4.000 millones de dólares mensuales, de minorista, sin tomar a mayorista, de ahorristas. Tenés una oferta de dólares, ventas de dólares minoristas de 3.000 millones de dólares mensuales. Pues es que es un desahorro de la gente que está sacando ahorros que alguna vez hizo para poder llegar a yo diría fin de mes. parte de empresarios. Está utilizando ahorros yo diría para pagar ahorro préstamos. del público, la gente puede ser, pero más me inclino es la contracara de esta política monetaria tan restrictiva en materia de crédito, tasas tan altas y, digamos, nadie prefiere, obviamente ese es alguien que ahorró dólares en el pasado, por supuesto, digamos, no salen de otro lado, ¿no? Entonces me parece este comportamiento así, ¿no? Corto plazo, si la expectativa de inflación, como estamos diciendo, la estamos viendo que puede estar un poco debajo de 3 en un mes y medio, deberíamos estar esperando un poco menos tasa de interés y posiblemente poca baja a lo mejor en las tasas pasivas, digamos, porque los bancos tienen bastante margen. ¿Cuándo la tasa pasiva va a acercarse con la tasa de la LELIQ? Cuando haya retiro de depósitos. Hoy los bancos tienen mucha liquidez, Claro. no colocan crédito. ¿Qué hacen? Digamos, no hay ningún incentivo, no tienen ningún incentivo a aumentar su posición de la LELIQ. Pues, ¿no? Entonces, los analistas todos están pensando en la valorización de portafolio, etc. Si eso pasa, ahí vamos a ver el achicamiento de la diferencia entre la tasa. Mientras no va a pasar. Muchas gracias, Hernán. Nos vamos entonces con el análisis del economista Hernán del Villar. Cerramos así, nos encontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.